90% de los delitos que ocurren, solamente se denuncia 15. Wow. Y de esos 15, solamente llegan a sentencia efectiva y real 2. Escuchar las cifras de delincuencia, la criminalidad, pero eso ya se desbordó. ¿Por qué? Porque cualquier persona que está cerca a un mall, que está sentada en algún carro, transporte público, o que vive cerca de alguna empresa o lugar o pequeño empresario que es víctima de la extorsión puede salir agredida. Tenemos ya víctimas graves, como es el caso de San Juan de Miraflores, y frente a eso vamos a darle la bienvenida a Luis Herrera, jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. ¿Cómo está, señor Herrera? Con todo gusto, muy buenos días. Buenos días, un saludo a usted y a todos sus oyentes. Muchas gracias. Bueno, yo repito, no es una novedad esas cifras de criminalidad. Sin embargo, lo de ayer ya realmente está generando un desborde cuando hablamos de cifras de estos delitos. 5 atentados en un solo día con material explosivo. Uno más grande que el otro. Así es, así es. Esto lo único que demuestra, pues, que lo que ya se ha venido dando como una tendencia en los últimos años, que es el incremento del crimen organizado, el crecimiento en este caso puntual de lo que es la explotación sexual como delito, ¿no? Dentro de todo lo que se habla de la trata de personas, la explotación sexual es uno de los temas más álgidos y que por la naturaleza del delito, ¿no? Tiene que ver con las disputas territoriales entre bandas, y gran parte de este delito, como sabemos, se genera a través de lo que es las redes sociales, ¿no? Entonces, acá pues lo que podemos estar viendo es dos cosas, ¿no? Uno, una lucha entre bandas para tomar el control territorial del delito, y dos, la agresividad de las bandas frente a las personas que están siendo explotadas, para seguir amenazándolas, asustándolas, para que no osen salir del hecho delictivo o mucho menos denunciar. Así es, pero sin ningún límite, porque ahora no es que solo las personas víctimas de extorsión son las afectadas, sino en cualquier espacio público, cerca de un centro comercial, 9 personas afectadas. O sea, si vamos por la calle, si vamos a un centro comercial con la familia, si vamos a algún bus de transporte público o interprovincial, podríamos ser también víctimas de estos delincuentes con material explosivo. Lamentablemente es cierto, ¿no? O sea, lo que discutíamos hace unos días en su espacio justamente, ¿no? Es que estamos viendo el proceso de transformación del crimen organizado, primero del crimen organizado silencioso, ¿no? Ese que buscaba solamente corromper al funcionario para hacer sus fechorías, cometer sus ilícitos, ya al crimen organizado, ya del crimen por el cargo, del crimen organizado que se exhibe, ¿no? Porque ahora vemos que los sicarios incluso se graban y se promocionan con videos, ¿no? Entonces, eso, ¿por qué crece? Crece por varias razones, principalmente porque existe un sentimiento de impunidad en todo el espacio territorial peruano, ¿no? O sea, se siente que la justicia no funciona, que la justicia es lenta, que la justicia es débil, ¿no? Y por otro lado se siente pues que el delincuente se empodera por eso, ¿no? Porque dice, bueno, yo robo, tiro granada, hago esto, hago lo otro, pero no voy preso. No pasa nada. Y por el otro lado, la policía, pues, por mejores esfuerzos que haga, la policía tiene, como siempre hemos dicho, equipamiento del siglo XX para combatir el delito del siglo XXI. O sea, fundamentalmente es temas de inversión en lo que se llama inteligencia electrónica, ¿no? Y esto es un tema que tiene que ser pues una inversión masiva, por decirlo de una manera. El año pasado habíamos calculado por lo menos mínimo 500 millones de dólares de entrada para comenzar a comprar equipamiento de este tipo para realmente enfrentar el delito. Así es, y otra cifra también que yo sé que va a ser digna del debate de los ministros, tanto del Interior como el de Salud, como ya ocurrió, es que se han registrado 75 homicidios en apenas 2 semanas. Hoy es jueves 16 y ya hay 75 personas asesinadas producto de los delitos en el país. Claro, y eso es terrible porque eso está dando una tasa promedio cercano a 7, ¿no? Hace 2 días era 5.5, pero se ha puesto, o sea, que ha ido creciendo. Y si ese promedio se mantuviera en 7, estamos hablando que para el fin de año vamos a tener pues
cerca de 2.400 muertes, lo cual que implicaría que la tendencia del delito sigue creciendo. Nos cerraba en 2.100, implicaría pues un crecimiento del 10% aproximadamente. Ahora, si hablamos de lo más importante, ¿no? Las responsabilidades, porque aquí todos se tiran la pelota. El alcalde habla de que le falta presupuesto, el ministro del Interior habla del mal trabajo de la Fiscalía habla de la corrupción dentro de la Policía Nacional y así no determinamos quién debe asumir esas responsabilidades. Claro, es que ese es a ver, lamentablemente funciona ese tema de quién señor, yo señor, no señor, o sea, que todo se tira la pelota. Pero cuando hablamos de impunidad en el sistema de justicia, estamos hablando de que desde la policía hasta el INPE, pasando por el Ministerio Público, por el Poder Judicial y otras entidades que tienen que ver con la lucha contra el delito, pero que se ponen en el costado, como por ejemplo SUNAT en el control de los precios de insumos químicos, DEVIA en lo que es la lucha contra la siembra de la hoja de coca, relaciones exteriores, que es con respecto al tema de lo que es la prevención del ingreso de migrantes de manera irregular. O sea, todos tienen una cuota de participación, de responsabilidad en este tema. La policía tiene responsabilidad en la parte que es el tema de lo que es investigación del delito. Pero esa responsabilidad, como digo, va de la mano pues que hay que implementar pues la policía y hay que sacar de la policía los malos elementos. Yo siempre digo de modo académico que una tercera parte de la policía es buena policía, comprometida con su acción. Una segunda, tercera parte es una policía que sobrevive, que está ahí haciendo actividad administrativa, que si pasa el día y no pasa nada, mejor. Y un tercer tercio de la policía que sí está metida y cercano a los hechos de corrupción, inclusive delictivos. Entonces, en esa parte hay que luchar fuertemente contra la corrupción policial y también equipar a la policía y darle apoyo a la buena policía. ¿El Ministerio Público tiene responsabilidad? Claro que tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha demostrado en los últimos 20 años incapacidad técnica de luchar contra el delito. Muy por el contrario, ha debilitado la investigación criminal con el nuevo Código Procesal Penal. Le ha quitado dientes al Estado. El Poder Judicial demuestra lentitud, por supuesto que demuestra lentitud, ¿no? Y además, un dato que es terrible, del 100% de los delitos que ocurren, solamente se denuncia 15. Wow. Y de esos 15, solamente llegan a sentencia efectiva y real 2. Ese es el tamaño de la ineficiencia del sistema de justicia. Y los metemos presos y el INPE está ahí y las cárceles se vuelven universidades del delito o se fugan, ¿no? Entonces, hay varias responsabilidades, pero acá los saltantes, cuando entre el propio Estado existe un debate y dice, no, mira, estas estadísticas son buenas y estas son malas, entonces, ¿por qué tenemos que confiar en una y por qué tenemos que no confiar en otra? O sea, entre cuestionamiento todos los datos que nos da el Estado, ¿no? O sea, ese debate con respecto a que el SINADEF da mal los datos, es un debate de fondo, porque, o sea, si eso está mal, entonces ¿por qué confiamos en todo lo demás? Entonces, de repente, las cifras de pobreza también son falsas y hay más pobreza de la que nos están diciendo, ¿no? Así es, y es sorprendente cómo hemos normalizado el escuchar noticias como esta, ¿no? Cómo hemos normalizado el encontrar cadáveres envueltos en los parques, en los ríos, en las plazas. Cómo hemos normalizado el escuchar que ha habido un atentado con material explosivo cerca de un centro comercial donde hay muchas personas, hay 9 personas heridas. Cómo se ha normalizado escuchar que 14 viviendas se han visto pues afectadas con la detonación de una dinamita en Trujillo y un adulto mayor gravemente herido. Cualquier persona puede ser víctima de la criminalidad sin que tengas un negocio, sin que estés vinculado con el mundo del Lampa. Cualquier peruano ahora es vulnerable a los delincuentes. Señora Castillo, lo que pasa es que estamos regresando, estamos viviendo lo mismo que vivimos en los 80. Estamos viviendo lo mismo que vivimos en los 80. Un Estado que niega las cosas, un Estado incapaz de reaccionar contra el hecho delictivo, que lo único que va a generar es que se tengan que tomar medidas sumamente drásticas para luchar contra el crimen organizado y el delito. Y esas medidas muy drásticas no las puede tomar un gobierno que es débil.
Ese es el gran problema. Como este es un gobierno débil, que claramente está en una componenda con el Congreso de la República para mantenerse hasta el 28 de julio de 2026, no tiene pues capacidad para poder implementar toda una gran reforma y entrar a la implementación de un marco legal de excepción que establezca en la práctica un Estado que va a ser bastante policial, que es la única manera de poder luchar contra y enfrentar el delito, pero donde que el Estado tiene que ser muy quirúrgico para identificar lo bueno y lo malo. Pero si no cambiamos, o sea, si no tomamos esta decisión desde el más alto nivel político, mire, yo lo he puesto en un artículo, a mí me preocupa un tema y que espero que no suceda, pero ¿cuál es? Como el crimen organizado ya está mutando al crimen por encargo, al crimen que se exhibe por la red, este año es un año electoral. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con candidatos que ofrezcan luchar decididamente contra la corrupción, contra el crimen organizado? ¿Van a estar expuestos a...? ¿Y qué propuestas van a brindar? ¿Pena de muerte de repente? Entonces, propuestas que sean extremistas, una postura extremista y que la población confíe en ello y que la cura sea peor que la enfermedad. Y ahora que habla de los artículos, ¿de qué vale de un gobierno que se preocupa por las cifras económicas del país, por el crecimiento económico, si por otro lado el medio Financial Times ha hablado de cómo la criminalidad y las extorsiones por WhatsApp, como así lo ha titulado, nos quita el dinero a todos los peruanos? ¿De qué vale que crezcamos tanto económicamente si por otro lado tenemos una criminalidad que nos deja en la calle? Pero es que claro, y lo que pasa es que aquí tenemos un tema, o sea, no es que estemos creciendo. El Perú crece 2.5 y 3% porque las estructuras del Perú económicas permiten eso sin mucho esfuerzo. Pero realmente nosotros año a año venimos perdiendo valor. Cuando el Perú deja de crecer más allá de 4% del PBI anualmente, lo que hace es destruir valor. Eso es lo que está pasando en la realidad porque no se siente en la pobreza sigue creciendo. Vamos a ver los indicadores de este año, ¿no? Pero usted y yo todos lo sentimos, y lo que usted dice, por eso digo que regresamos a los 80, porque estamos normalizando el tema y lo que está pasando es que se está creando una cifra negra de extorsión. Muy bien, gracias a nuestro invitado Luis Herrera, jefe de el Gabinete de Asesores del Mininter. Muchas gracias por su opinión.